Bendiciones, buenas noches. Una vez más estamos aquí continuando sobre nuestro curso Introducción al libro de Apocalipsis. Lunes 31 de julio 2023, 21 horas. Asunción, capital del Paraguay. Tengan la bienvenida todos los que van a conectarse, los que van a ver este video también y el PowerPoint de esta clase que vamos a ir avanzando porque necesitamos llegar ya al centro de la médula de este curso en el nombre de Jesús. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche en el nombre de Jesús, que nos ayude para poder entender, conocer más sobre el libro de Apocalipsis. Padre, te damos las gracias en esta noche, bendigo tu nombre, te damos la honra y la gloria. Tuyo es el poder y la gloria. Gracias, Señor, alabanza. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, todo lo que vamos de hacer y decir en el nombre de Jesús. Reprendemos toda distracción cual fuese y declaramos victoria en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más, Señor, sobre Apocalipsis. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estos medios, por los recursos que tú nos estás facilitando, por tu gracia, Señor, para que podamos, Señor, seguir firmes, estudiando, velando, orando en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, y al Espíritu Santo, compañero fiel, que en todo tiempo nos está acompañando. Lo sentimos su presencia y la unción que desciende en el nombre de Jesús, y todo con todo el paquete de bendición que el Señor nos da en esta noche. Empezamos nuestro curso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quisiera recordarles que los lunes tenemos curso Introducción al libro de Apocalipsis, martes tenemos curso de normativas de interpretación bíblica, las normas de interpretación bíblica, donde tocamos lo que es la homilética, la hermenéutica y la exégesis. Eso es importante que manejemos. También los miércoles tenemos guerra espiritual. Estamos todavía con la serie Reino de las Tinieblas. Ya estamos terminando. Estamos estimando que para el próximo miércoles ya entraremos en el reino de la serie Reino de los Cielos. Y los jueves tenemos curso Introducción al libro de Éxodo, conociendo nuestras raíces espirituales desde Abraham hasta la muerte de José, y conociendo también a Abraham, su llamado y como receptor de las promesas de Dios para el pueblo que iba a salir de sus lomos en el nombre de Jesús. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de Jacob y todos los descendientes que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida también. Vamos a ir tocando también ese tema más adelante en el nombre de Jesús. Y los viernes tenemos nivel 2, Águila, doctrina, todo lo que es doctrina, el bautismo, la salvación, el perdón, la cena del Señor, los diezmos y las ofrendas. Todo eso tratamos los viernes 21 horas para que usted pueda prenderse a estos cursos y a la necesidad que usted tiene de aprender más. Aclaramos que se divide en 3 niveles. Nivel 1, nivel oveja, que estamos hablando también de lo que es tu primer paso como hijo, como hija de Dios. Nivel 2, vuelvo a decir, la doctrina, nivel águila. Y número 3, nivel león, que ya es de guerra espiritual, que damos los miércoles. Así que esto está interesante para que puedas prenderte cada día desde las 21 horas. Estamos orando al arrancar y al término del curso seguimos orando, intercediendo por las necesidades en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a ir haciendo un repaso así general de todo lo que ya hemos dicho, y quiero señalar algo, que aquí, como usted ve en el extremo derecho, hay una fotografía del trono de Dios, que esto después se va transformando en un icono identificando las nuevas placas que se van añadiendo a este curso en el nombre de Jesús. Así que cuando hacemos un recorrido van a encontrar dos iconos que ya son de las clases anteriores. Este icono que usted ve aquí, esta foto del trono, corresponde al curso de esta noche en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar tocando los métodos de interpretación del libro de Apocalipsis. Eso es bastante interesante. Métodos
de interpretación del libro de Apocalipsis en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, es importante que nosotros sepamos que para poder entender el libro de Apocalipsis necesitamos nosotros conocer los métodos de interpretación del libro de Apocalipsis. Entonces, libro de revelación del Señor Jesucristo. Bienvenido Andrés, Ruth, Dios le bendiga. Gracias por conectarse una vez más en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a usted. Amén, gloria a Dios. Seguimos entonces ya haciendo un repaso así rápido para llegar a las nuevas placas que hemos levantado en este PowerPoint para que poder explicar los métodos de interpretación del libro del Apocalipsis. Vamos a ir más adelante. Hablamos en primer término que todos los libros de la Biblia son importantes, pero Apocalipsis fue el último en ser escrito. Habla de la revelación de Dios, culmina con la revelación de Dios. Eso siempre tenemos que saber. Seguimos adelante, en el nombre de Jesús. Es el último libro escrito, fue escrito por Juan, en el nombre de Jesús. Vamos adelante. Siempre estamos diciendo en cada clase que Apocalipsis viene del griego apocalipsis. Siempre estamos diciendo que significa desvelar, poner al descubierto. Eso es lo que significa. Nosotros tenemos que saber siempre el significado de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos más adelante, el autor Juan, y aquí están todos los personajes y su biografía, quienes certificaron que Juan fue el escritor del libro del Apocalipsis. Le tenemos a Justino Mártir, tenemos también aquí a San Trifón, vamos a decir así, Trifón, digo bien. Tenemos también a Fragmento Muratoriano, que ya explicamos. Tenemos también aquí a Ireneo de Lyon, también explicamos su biografía, Prevístero. Seguimos adelante. Tito Flavio Domiciano de Roma, este fue un emperador de Roma, también hablamos de él. Vamos adelante. Melitón de Sardes también certificó, ¿verdad?, de que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Son los padres de la iglesia que estiraba hacia el catolicismo y el cristianismo al mismo tiempo. Entonces, vamos a uno más. Clemente de Alejandría también certificó que Juan escribió. Clemente de Alejandría, estamos hablando de Grecia, Italia y Palestina en ese tiempo, en nombre de Jesús, de 215, 216 después de Cristo. Seguimos adelante. Tenemos aquí a Tertuliano. Tertuliano también era montanista, hablaba estaba en la cristianidad occidental, habló de los escritos de Eusebio de Cesarea, cosas así. Son hombres que cuidaron la iglesia, cuidaron las escrituras y certificaron que Juan es el autor del libro de Apocalipsis, el autor humano que trajo revelación escrita, porque está el autor divino que trae revelación espiritual, revelación divina. Es importante saber. Entonces vamos adelante. Orígenes de Alejandría, también 184 y 253, cristiano primitivo, dice. Responsable de la exégesis bíblica, hermenéutica y homilética. Él es responsable. Los martes vamos a hablar de él también. Vamos adelante. Hipólito de Roma, un obispo que era un sabio de la época. Bueno, todos esos son personajes y su biografía de quienes certificaron que Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir avanzando. Aquí hay otro, Dionisio de Alejandría, y así sucesivamente. Vamos ya a la placa que nos corresponde de los métodos de interpretación. Yo le estaba mencionando que el icono que usted ve en el extremo izquierdo superior va a ir cambiando en un momento dado. Cada icono representa nuevas placas que se están levantando a la presentación por PowerPoint. Aquí te digo bien, aquí tenemos, por ejemplo, estos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Felicita en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, felicita. En el nombre de Jesús, vamos más adelante. Ya vamos a ir cambiando el icono, creo que aparece después. Vamos a ver qué icono, ahí está. El momento de los juicios de Dios es otro icono que tenemos ahí también. Buenas noches, felicita, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Gracias por conectarte una vez más este lunes.
lunes de Apocalipsis. En el nombre de Jesús vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces vamos a ir ya a las nuevas placas que he alzado para poder empezar nuestro curso. Hoy vamos a tocar sobre método de interpretación del libro de Apocalipsis. Método de interpretación. Vamos adelante. ¿Se acuerdan de los postulados? Había 8 postulados del libro de Apocalipsis. Eso vamos a ir repasando más adelante para que podamos entender los postulados. Bueno, uno de ellos es anunciar los juicios de Dios y un llamamiento al arrepentimiento. Ese es el postulado, una verdad que dice el libro, una verdad certificada que dice el libro de Apocalipsis. Hay 8 verdades. Entonces, vamos aquí, terminamos esta serie y aquí continuamos ya con lo que hoy nos corresponde. Ahí cambió el icono, ahí cambió el logo hacia el extremo izquierdo ya donde se ve el trono de Dios. Cada edición, cada transmisión, cada conexión va a ir cambiando el icono en el extremo izquierdo superior y eso el día de mañana cuando le enviemos nosotros la totalidad del curso en PDF, usted va a ir identificando cada conexión con cada logo en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a comenzar. No es de extrañar que el libro de Apocalipsis con sus numerosas visiones y símbolos, escuche bien, en el libro de Apocalipsis, que es el último libro escrito, existen muchas visiones y símbolos. Eso es para que nosotros identifiquemos en el nombre de Jesús. No hay otro libro que tenga tantas visiones y tantos símbolos en el nombre poderoso de Jesús. Voy a acercarme un poquito más para que podamos nosotros identificar un poquito más de cerca. En el nombre poderoso de Jesús. Tenemos ahí, entonces, no es de extrañar el libro de Apocalipsis con sus numerosos, dice ahí, con sus numerosos visiones, numerosas visiones, como dice ahí, y símbolos haya sido interpretado de muy diferentes maneras. Algunos optaron por símbolos y haya sido interpretado de muy diferentes maneras. Eso tenemos que entender. Algunos optaron por seguir un método alegórico. Eso también vamos a ver qué es el método alegórico de exégesis, en el que Pastor, el texto quedaba en manos de la imaginación, ¿cómo se dice? La imaginación del intérprete. Eso nosotros tenemos que también descartar, no podemos nosotros imaginarnos, nosotros tenemos que usar la homilética y la exégesis, tenemos que entender los métodos de interpretación del libro de Apocalipsis en el nombre de se, Jesús. Entonces, se dice que Juan sí, volvió a reescribir algunas veces otra vez. Él pensaba y después volvió a recopilar de nuevo, otra vez de acuerdo a lo como estaba interpretando, más o menos yo llegué a escuchar que se dijo alguna vez. así es, Andrés. Acordate que Juan tenía una situación, su lengua materna era hebrea y su lengua cultural actual de la época era griega. A la Entonces, griega. sí, probablemente ahí es donde él volvía a repasar otra vez. Sí, así mismo, algo así. Yo Sí. llegué a leer algo así. Y después por ahí surgen varias otras cosas más que tenemos que ser muy astutos, ¿verdad? Como se dice, porque se quiere desviar muchas veces al libro Apocalipsis como un libro de historia que ya pasó, ya, que ya sucedió el Apocalipsis tiempo atrás. Pero acá en este estudio vamos a conocer cómo refutar ese pensamiento, cómo refutar esa doctrina que está viniendo, ¿verdad? Que es también un libro que anuncia el futuro, que anuncia el porvenir también, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando esto ocurre, las verdades de este libro se pierden en un laberinto de invenciones humanas, pero creemos que no es legítimo hacer tal cosa puesto que la llave para interpretar el Apocalipsis se encuentra en la misma Biblia. O sea que la misma Biblia nos va a dar a nosotros luz y nos va a abrir puertas para poder interpretar esta escritura que se llama libro de Apocalipsis. En la misma Biblia, dentro de los 66 libros, inclusive puedo citar algunos ya, me voy a adelantar, por ejemplo, el libro de Daniel. Daniel también va muy relacionado Apocalipsis. Y también algunos de los profetas menores también hablan de este libro, de lo que acontece y lo que está escrito en el libro. Entonces, vamos,
Pero creemos que no es legítimo hacer tal cosa, puesto que la llave para interpretar el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Claro que sí. Por eso, escuche bien, ahí está, muy bien, amén. Apocalipsis significa revelación de Jesucristo, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí, dice, y para vosotros en ellas hallaréis salvación. Las escrituras hablan del Señor Jesucristo. Entonces, como que el libro Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, los demás libros también señalan al libro Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro. Entonces, seguimos adelante. Aquí dice que las múltiples referencias a todo el resto de las escrituras que encontramos en él nos dan la base para su correcta interpretación, dice. Pero esto exigirá de nuestra parte un conocimiento profundo de todas las escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, algo que muy pocos creyentes poseen. Mire un poco, vamos a conocer los libros del Antiguo Testamento que van a ayudarnos con el libro de Apocalipsis. Eso es muy importante en el nombre de Jesús. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Y en relación a esto último, es necesario enfatizar que las fuentes que Juan utiliza son bíblicas y no tienen nada que ver con la literatura apocalíptica judía. Ese material no estamos teniendo, pero vamos a conseguir literatura apocalíptica judía. Juan no se apoya en esas literaturas, él se apoya en las referencias bíblicas. Los evangelios ya existían, ya estaban, las cartas paulinas ya existían, los libros del Antiguo Testamento ya existían. Qué interesante saber eso. Otro detalle que no siempre se ha tenido en cuenta es que el libro trata de asuntos del presente, es decir, del tiempo cuando fue escrito, pero también del futuro. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Después de estas cosas, dice. Así está diciendo el autor humano, la revelación escrita, diciendo, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto. ¿Se acuerdan? La visión que tuvo Juan. Y las que son la persecución actual de las iglesias fundadas en Asia. Las cartas que hablan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 a las iglesias en Mirna, Efeso, Tiatira y demás. Que las que son y las que han de ser, ya lo que va a suceder con los juicios, los 28 juicios de Dios sobre la tierra, y antes el periodo de la gran tribulación. Después ya habla del milenio, el reinado de Cristo, todas esas cosas, ese conflicto entre Dios y el adversario y el dragón, que es el diablo. Eso vamos a ir más adelante, pero es importante que nosotros sepamos en esta noche los métodos de interpretación del libro de Apocalipsis. Vamos al siguiente. Olvidar este hecho fundamental ha llevado a muchos a ver en Apocalipsis hechos históricos relacionados exclusivamente en la época en la que Juan vivía. Claro. A continuación hacemos un breve resumen de los 4 métodos de interpretación más comunes. La mayoría de los comentaristas se identifican con alguno de ellos, aunque hay también algunos que adoptan una combinación de varios de ellos. Hay combinado también. Interpretaciones combinadas significa eso. Eso tenemos que atender nosotros. Las interpretaciones combinadas. ¿Qué cosas? Y no sé, vamos a ver que este estudio nos dice cuáles son esas interpretaciones combinadas. Bueno, seguimos. Número 1. La interpretación preterista. Vamos a ver a qué se refiere preterista. Entiende el Apocalipsis exclusivamente a la luz del contexto del primer siglo. Sostienen que los eventos referidos en él tuvieron lugar en aquel tiempo, en el primer siglo ya, principalmente durante los reinados de Nerón y Domiciano. ¿Se acuerdan Domiciano? Vamos a ver un poquito más atrás, era una de las figuras que certificó que Juan escribió el Apocalipsis, Domiciano, en el nombre de Jesús. Bienvenido Darío, Dios te bendiga. Estamos casi todos los habitués del estudio bíblico. Qué gusto así que quieran estudiar conmigo la palabra de Dios. Yo me pongo muy contento. Buenas noches, doctor Darío, ¿cómo está? Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, tenemos que estudiar y de paso no solamente estudiamos la palabra,
sino que también estamos velando y orando, porque después del curso oramos. Cada noche nosotros estamos orando por las necesidades. Entonces, seguimos adelante. Métodos, doctor Darío, métodos de interpretación del Apocalipsis. Métodos de interpretación del libro de Apocalipsis. Vamos a empezar con el primer método, doctor Darío, es importante. Dice, la interpretación preterista, entiende el Apocalipsis exclusivamente a la luz del contexto del primer siglo. Sostienen que los eventos referidos en él tuvieron lugar, dice aquí, tuvieron lugar en el primer siglo. Sostienen que los eventos referidos en él tuvieron lugar en aquel tiempo, principalmente durante los reinados de Nerón. ¿Se acuerdan del emperador romano Nerón? Sí. ¿Qué era que, a ver si alguien sabe, qué era que hizo Nerón con Roma, Con los niños, con los niños? la masacre, la masacre de los niños. Sí. Estaba también El, Nerón, también que de repente hizo algo por la ciudad, ¿verdad? Sí. sí, Bueno, entonces dice dicen aquí, durante los reinados de Nerón y Domiciano. Domiciano era terrible, era llamado hereje también en ese tiempo. Domiciano, Flavio Domiciano, era también un emperador romano terrible. Bueno, pero esto, por ejemplo, Domiciano figura que certificó que Juan escribió el Apocalipsis. Eso ya vimos cursos atrás. Y en la destrucción de Jerusalén, Calígula, muy bien, Calígula era otro personaje tremendo también de Roma. Era el que también sentenciaba a los cristianos muerte en el Coliseo romano, que los cristianos mueran devorados por los leones. ¿Se acuerdan de esa película? Calígula. Nerón incendió Roma, quemó. Herodes, también como dice Darío, todos estos emperadores, los decretos de muerte de los niños. ¿Cómo se dice? Genocidio, ¿verdad? Tiene su sí. nombre cuando le matan a los niños. Buenas noches, Virginia. Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está usted? Gracias por conectarte. Nos pone muy contentos que Gracias, pastor. nuestro equipo de todos los días de estudio bíblico, a full estamos, en el nombre de Gracias, Jesús. pastor. Así Gracias. es. Entonces, estamos hablando, Virginia, de la interpretación o métodos de interpretación del libro de Apocalipsis. Justito vos te conectaste. Estábamos en el punto 1. Dice, la interpretación preterista entiende el Apocalipsis exclusivamente a la luz del contexto del primer siglo. Sostienen que los eventos referidos en él tuvieron lugar en aquel tiempo, dice, principalmente durante los reinados de Nerón y Domiciano, y en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, vemos que se pone todo el énfasis en el conflicto entre la iglesia y el gobierno romano durante el primer siglo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma es el encargado de destruir el templo de Jerusalén. Destruir, incendiar, quedó piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron ahí, Señor, ¿cuándo empezará todas estas cosas? ¿Cuándo será el fin? Y ahí el Señor alzó los ojos y miró hacia el templo de Jerusalén. Cuando veáis esto, aquello, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto acontezca. 70 años después de la muerte del Señor Jesucristo, el general Tito de Roma empieza a hacer la destrucción del templo de Jerusalén. Impresionante. Bueno, entonces, esta interpretación tiene la virtud de hacer una aplicación relevante para los primeros receptores del libro. Explicación relevante, relevo de datos. Dice que se encontraban en un difícil momento debido a la persecución creciente y a las demandas del emperador de ser adorado. Pero encontramos que representa graves dificultades. Vamos a ver esas dificultades. Cuando dice graves dificultades para los entendidos, nosotros que a veces vemos lo secular, graves dificultades se dice a algo que no coincide. Graves dificultades dice algo que tiene inconsistencia. Ahí es un poquito más exacta una palabra técnica. Es inconsistente esto. Seguimos. Entonces, en el nombre de Jesús, no tienen en cuenta por qué presenta dificultades la primera interpretación del libro de Apocalipsis. Eso tenemos que saber. ¿Por qué presenta dificultades
el punto 1, la primera interpretación del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? No tiene en cuenta el progreso en los eventos que anuncia Apocalipsis. Ellos dicen nomás. Por ejemplo, interpretan que los relatos de los 7 sellos, escuche bien, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, 7, 7, 7, hacen referencia a un mismo evento que es repetido por 3 veces y que tuvo su total cumplimiento en el siglo primero. En lugar de entender Apocalipsis como un libro profético, dice como un libro profético, lo interpretan como si se tratara de historia pasada. Es un libro ya de historia pasada, dice. Esto hace que su mensaje no sea significativo para los cristianos de las épocas posteriores al primer siglo. Segundo siglo ya queda desvirtuado el Apocalipsis según esta gente que está interpretando de forma pretérita. ¿Se entiende ahí? De repente usted va a escuchar eso, ahí por YouTube, va a escuchar usted ahí alguien que está hablando, eso que de forma pretérita hay que interpretar el libro de Apocalipsis. Eso te tiene que llamar la atención de que eso anula para los cristianos de hoy el libro de Apocalipsis. Fíjese qué grave eso. A veces nosotros escuchamos de todo. Y de repente te van a preguntar, pastor, el Apocalipsis ya fue, ya pasó, ya sucedió. Ese está escuchando el método preterista. ¿Se entiende? Sí, pastor. Método preterista dice que en el primer siglo ya sucedió todo. Ya nosotros no tenemos por qué ni leer el Apocalipsis. Muy bien, así es. Y eso vamos a desvirtuar. ¿Cómo se desvirtúa eso? Acá dice en el primer párrafo, no tienen en cuenta el progreso de los eventos que anuncia Apocalipsis. ¿Cuáles son los anuncios? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Muy bien, esos son los anuncios que hacen los ángeles, ¿se acuerdan? 7, 7, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas, la copa de la ira y cosas así, que vamos a ir dando más adelante. Entonces, dice que aquí, en lugar de entender el libro de Apocalipsis, el número 7, Andrés, es el número perfecto, sí. Mucho tiene que... Hay número, eso vamos a ver ahora cuando terminemos todo esto, numerología bíblica. Vamos a estudiar la numeración en la Biblia. Los símbolos, por ejemplo, qué significa el número 1, Dios uno es, por ejemplo, el número 1, Dios uno es. Después el número 2, los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino. Después vamos a ver el número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después ya no me pregunten más, 4, 5, 6, 7, 8, inclusive está muchos números, inclusive el número 40 también tiene mucho que ver, así como el número 7. Entonces, eso hace que su mensaje no sea significativo para los cristianos de las épocas posteriores al primer siglo. Pero el asunto más importante tiene que ver con la interpretación que hacen cada uno de los eventos proféticos del libro. Por ejemplo, escuche bien lo que estamos en el primer método preterista y dice así. Por ejemplo, la bestia fue el emperador Nerón. El método preterista dice de que la bestia que dice el libro Apocalipsis es Nerón. Nerón, el que incendió Roma. ¿Qué cosa? Y la persecución al que se hace referencia en Apocalipsis ocurrió durante su reinado. La segunda venida de Cristo ya tuvo lugar en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Miren lo que está diciendo este método preterista. ¿Qué cosa? La segunda venida de Cristo ya sucedió. Ahí vamos a hacer una aclaración aquí. Muchos dicen, estamos esperando tu segunda venida. Hay iglesias cristianas que dicen, estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? En cuanto que la realidad es que la iglesia de Cristo está esperando el arrebatamiento. No la segunda venida. La segunda venida de Cristo va a ser en el milenio, después de la gran tribulación, después de los 28 juicios de Dios sobre la tierra. Ahí el Señor Jesucristo pisa la tierra, ahí viene por segunda vez. Por primera vez vino como cordero, vino nacido del Espíritu Santo por el vientre de María, ¿se acuerdan? Sí.
Y viene por segunda vez como rey, no viene como cordero, viene como rey y se instala en el templo, en Jerusalén, en el templo, ahí a reinar. Eso va a suceder en el milenio, dice, en un milenio. Entonces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, hijas de Dios, como cristianos seguidores de Cristo, vamos a decir así, esperamos nosotros que el Señor aparezca en las nubes para arrebatar a los suyos, a la iglesia. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, pero el asunto más importante, vuelvo a decir, tiene que ver con la interpretación que hacen cada uno de los eventos proféticos del libro. Por ejemplo, la bestia fue el emperador Nerón y la persecución a la que se hace referencia, perdón, en Apocalipsis ocurrió durante su reinado. La segunda venida de Cristo ya tuvo lugar en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y el gran día de la ira de Dios ya ha tenido lugar, lo que transmite a la humanidad que ya no hay nada por lo que preocuparse. Y por lo tanto tampoco la gracia de Dios que nos libra de la ira venidera es ya relevante y debe ser anunciada. Interpretación preterista anula totalmente la gracia de Cristo. Interpretación preterista anula totalmente la ira de Dios. La interpretación preterista ya dice que ya sucedió todo esto en el primer siglo. Todo lo que usted lee de Apocalipsis ya sucedió en el primer siglo, dice el método preterista. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que acontece. Ellos no tienen en cuenta los anuncios, por ejemplo. Hablan y dice eso, no tienen en cuenta los anuncios, como dice en el párrafo anterior. Vamos al siguiente. Pastor, Sí, perdone mi ignorancia. sí. Interpretación preterista, ¿a qué se refiere? La interpretación es un método que se va a encontrar de lo que fue recopilado de toda esa gente que puso en duda que Juan era el autor del libro Apocalipsis. Entonces ellos optaron por mencionar y escribir durante todo el tiempo esos métodos. Entonces Ah, nosotros lo que estamos estudiando es identificar esos métodos para sacarnos nosotros la duda de eso. sí, Eso nomás, porque a veces, mira, cualquier cosa uno digiere. sí, pastor. Entonces esto va a atinar más que la autoría es de Juan. Escuche bien, porque está el autor divino, que es Dios. Está la Sí, revelación divina, que viene del autor divino. Está el autor humano, que tiene la revelación escrita. Eso nosotros tenemos que entender bien. Y ahí sucedió muchas cosas. Mucha gente se lo puso a Juan. Mucha gente empezaron a decir que ya sucedió todo eso en el primer siglo. No querían aceptar que es un libro profético también, que habla de hechos que van a acontecer en el futuro, a nosotros, a la iglesia de Cristo. Y ese es el primer método de interpretación, que estamos hablando de que ya sucedió todo, dice. Entonces, sí, el segundo, ahora vamos a ver el segundo qué nos dice. Vamos a ir aclarando tres o cuatro ahí. Y cada método va a hablar de algo peculiar. está bien, Sí. Entonces dice aquí hay otro tipo, la interpretación historicista. Historicista, dice. ¿Qué cosa? Historia, men. Historia nomás ya. La Biblia es un libro de historia, por ejemplo. ¿Alguna vez alguien escuchó eso? Yo escuché, sí, un libro de historia ya. ¿Qué es lo que de la, tanto? de la Sí, Biblia. varias veces. Sí, historia, cuentos, inclusive cuentos. Cuentos lo que vos estás. Eso ya, históricamente nomás ya tenés que leer. Dice acá la interpretación historista. Mientras que el preterista, ahí está, va a empezar a comparar entre el preterista que ya hablamos, conocemos, que ya sucedió en el primer siglo, ahora viene otro tipo de interpretación que es historista. Ojo, la interpretación historista, mientras que la preterista sitúa Apocalipsis dentro del periodo en el que fue escrito, en el primer siglo se escribió Apocalipsis, el historicista
lo interpreta como una predicción de los acontecimientos que han de acontecer en este mundo. Dice aquí, bienvenida Alicia, ha de acontecer en este mundo hasta el tiempo en que vive o vivió el exégeta. ¿Quién es el exégeta? A ver, No sé. Juan. Ya. ¿Entendés? Muere con Juan todo. Apocalipsis ya murió con Juan. ¿Entendés? Sí. Opama la Apocalipsis porque Omanoma la Juan, el apóstol. Terminó ya, murió. ¿Para qué me voy a leer más si ya Juan ya murió ya? Así es nuestra palabra, así es nuestra cultura. Bienvenida Alicia, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Amén, pastor. Muy bien. Entonces, a veces la gente dice que el libro Apocalipsis es historia nomás. Y que ya Omanoma es autor, ya murió, pero Dios no está muerto. Hay una película que dice que Dios no está muerto. Bueno, entonces no puede, el autor humano ya murió, el autor humano que es Juan. La revelación escrita ya murió, él ya está con el Señor Jesucristo, perfecto, pero el autor divino, la revelación divina no, Dios no está muerto. Entonces dice aquí el tiempo en que vive o vivió el exégeta. Algunas de las dificultades de este sistema de interpretación son las siguientes. ¿Cuáles son las dificultades por el cual no puede sostenerse? Eso es lo que estamos hablando. No se pueden sostener. ¿Cuál era lo que desvirtuaba la interpretación pretérita? Los anuncios, ¿se acuerdan? Los anuncios. Ahora vamos a ver qué es lo que desvirtúa la interpretación historista. Algunas de las dificultades de este sistema de interpretación son las siguientes. Asignan muy poca importancia a los primeros lectores. ¿Cuáles fueron los primeros lectores del libro de Apocalipsis? Los cristianos del primer siglo, ¿sí o no? Claro, en el primer siglo se escribió. Sí. ¿Y a quiénes son los que leyeron el libro de Apocalipsis? Las iglesias que estaban fundadas ¿en dónde? En Asia. Perfecto. ¿Recuerdan las cartas? Primer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hablan de lo que Juan escribió, cartas a la iglesia, ¿verdad? Esmirna, Efeso, Tiatira, Pérgamo, cosas así. Entonces, perdón, Pérgamo no, me digo bien, Pérgamo no. Bueno, entonces es tremendamente subjetivo lo que se evidencia por la falta de acuerdo esencial entre sus principales seguidores. Ahora, cuando damos el curso, el que hace el curso tiene que entender también lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, entiendo. El primer método preterista tiene su falla, que hace a un lado los anuncios. El segundo método que estamos es el historicista, que tiene dificultades, porque hace caso omiso a los lectores del primer siglo del libro Apocalipsis, que fueron las iglesias, que fueron los cristianos de la época. Perfecto. Y también dicen también que cuando murió Juan, ya murió ya el libro de Apocalipsis. ¿Cómo no? Bueno, es tremendamente subjetivo lo que se evidencia por la falta de acuerdo esencial entre sus principales seguidores. De hecho, si los mayores acontecimientos de la historia están esbozados aquí, debería ser posible identificarlos con razonable certidumbre. De otro modo, la profecía no tendría ningún valor. Sin embargo, esta forma de interpretación depende enteramente del momento histórico en el que vive el comentarista. Su objetivo es hacer que los eventos del fin se correspondan con su propia época. Otro método también que cierra el Apocalipsis, que ya no es libro profético. Miren un poco. Dice aquí, su objetivo es hacer que los eventos del fin se correspondan con su propia época, así como nunca será igual la interpretación que haga de la historia alguien que ha vivido en el siglo XV, en el siglo XVII, en el siglo XXI. Miren vos. O sea que anulan totalmente a los cristianos de estos siglos. Estamos hablando del 15, del 17 y estamos hablando del 21. Modernita. Cerquita nomás. Entonces, este otro método, el segundo, anula totalmente también para nosotros el libro de Apocalipsis. Ok. Mirá vos. Qué bárbaro, che.
Seguimos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Aunque Apocalipsis es un libro que predice la historia humana, sin embargo, según esta línea interpretativa, queda ignorado todo el mundo situado fuera de Europa Occidental. Escuche, ahí hay otro detalle también importante. Vuelvo a repetir. Nosotros estamos oriental o occidental. Acá dice Europa Occidental. Asia. Nosotros somos hacia el lado oriente, ¿verdad? Lo opuesto. Mira un poco lo que dice. Aunque Apocalipsis es un libro que predice la historia humana, sin embargo, según esta línea interpretativa, queda ignorado todo el mundo situado fuera de Europa Occidental. O sea que solamente esto se va a desarrollar en Europa Occidental. Quiere decir que algunos eruditos, quiere decir que algunos sabios, entre comillas, de la Europa Occidental anularon totalmente al resto del mundo. Y nosotros encontramos que el libro Apocalipsis habla de las naciones, ¿sí o no? Sí. Y bueno, ahí no tiene sentido, quiere decir que solamente es para Europa. O sea que esto ya se desvirtuó hace tiempo, pero nosotros tenemos que saber. La clave para poder entender el Apocalipsis no está en una comprensión del resto de la revelación bíblica, sino en un conocimiento exhaustivo de la historia eclesiástica y política de Europa Occidental. Perfecto, ya entendemos eso. Que había judíos ortodoxos que en una de sus diásporas se fueron todos por Europa, por Alemania, por Rusia, hasta hoy en día. Sabemos eso, no hay un problema, pero ellos ya anularon totalmente hacia nosotros como libro profético el libro de Apocalipsis. Tremendo eso. Eso es lo que dice la interpretación uno y la interpretación 2. Amén. Qué interesante, ¿eh? Número 3. Ahora usted tiene que saber a veces por qué lo que de repente hay mandatarios extranjeros que tienen raíz judía ortodoxa, de repente le toman en poco y en menos a la iglesia cristiana, ¿sí o no? Sí. Como si fuera Hay, de menos categoría, ¿verdad? De escoria, ¿verdad? Es por esta interpretación, este es de Europa Occidental. Gran parte de Europa Occidental pensó así, durante mucho tiempo. ¿Eh? Después vinieron grandes personajes que vamos a reconocer más adelante, quienes son los que también presentaron sus tesis, presentaron también, fueron llamados protestantes, cosas así. Bueno, entonces, número 3, la interpretación futurista. Aquí hay otro tema. La interpretación futurista o escatológica. La mayoría de los futuristas sostienen que los 3 primeros capítulos de Apocalipsis describen la dispensación de la iglesia, mientras que los capítulos 4 y 5 presentan a la iglesia glorificada después del rapto. Esto es algo profundo. A partir de ahí, todo lo que ocurre en los capítulos posteriores tienen que ver con Israel. Sí, los 144, por ejemplo, sellados. Y describen un periodo de 7 años que definen como la gran tribulación. Perfecto, hasta ahí. Lo cual hacen corresponder con la 70ª semana de Daniel, Daniel 9, 24, 27. Estamos hablando del libro de Daniel también que va muy relacionado con Apocalipsis. Y ahí está la cita bíblica que usted puede ver más adelante. En el capítulo 20 tiene que ver con el reinado milenial de Cristo en la tierra y los 2 últimos capítulos describen el estado eterno. Se está acercando un poco más a lo que nosotros necesitamos y nosotros estamos creyendo. Se está acercando un poquito más. Estamos en el punto 3. Entonces, la interpretación futurista o escatológica, la mayoría de los futuristas sostienen que los 3 primeros capítulos de Apocalipsis describen, dice, la dispensación de la iglesia, mientras que los capítulos, dispensación de la iglesia significa que están dispersas, vamos a decir dispersas y están también en su auge. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos habla de que el apóstol Pablo quería, tenía ese quebranto por Asia para ir a orar y fundar iglesia en Asia. Quería hacer uno de sus viajes misioneros a Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar el Evangelio en Asia. Entonces eso quedó ahí.
Pero aquí dice de que hay estas iglesias corresponden, las que están en Asia, corresponden a la dispensación de las iglesias, la expansión. Bueno, entonces, qué interesante que sepamos. A partir de ahí, todo lo que ocurre en los capítulos posteriores tienen que ver con Israel y describen un periodo de 7 años que definen como la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar en el periodo de la gran tribulación. A lo mejor la iglesia física está, los templos quedan, o cristianos que no fueron arrebatados quedarán. Pero la iglesia de Cristo es levantada. Nosotros. ¿Cuántos participaron en la vigilia el sábado? ¿Cuántos vieron el milagro de Dios en la vigilia el sábado? Amén. Ahí sucedió, Amén. ahí sucedió cosas sobrenaturales, cosas tremendas. Toda una familia se liberó de demonios en forma conjunta. Hubo una liberación grande, Pastor, yo no impresionante. estuve ahí, pero yo sentí todo acá. Sí, de repente se liberaron todito. Todo, cuando el Señor hace, es cuando Él hace nomás, Él, no, Él decide. Sí. Entonces sucedió eso. ¿Y cómo no va a ser, si sucedió eso, un evento, a lo mejor para muchos que participaron, algo extraño, pero para nosotros que ministramos, ya vimos cosas así. Entonces, ¿cómo no va Gloria a a Dios. suceder el rapto de la iglesia? De repente va a suceder eso. Así es. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? El capítulo 20 tiene que ver con el reinado milenial de Cristo en la tierra y los dos últimos capítulos describen el estado eterno. Cualquier consulta que haya hasta este momento, por favor lo hagan o que no quede duda sobre todo lo que estamos hablando o algo más que quieran preguntar. Eso es importante porque a veces cuando leemos vienen cosas que uno quiere preguntar, tiene que hacer, así como hizo la hermana Virginia y Andrés. Bueno, siguiente. Si todo el libro es una predicción, acá hay otro párrafo que está hablando de esos puntos, del tercer punto. Si todo el libro se refiere al libro Apocalipsis, es una predicción de lo que sucederá en los últimos días, no tendría ningún significado para sus primeros receptores. ¿Cuáles fueron sus primeros receptores? Los cristianos del primer siglo, ¿se acuerdan? Y si era un libro futurista, entonces ¿para qué van a leer los cristianos del primer siglo? No tiene sentido. Entonces ellos van a decir, esto no es para nosotros, esto es para lo del futuro. Mm, hay algo ahí. Entonces, muchos de sus opositores rechazan la idea de un reino terrenal de Cristo. Hay gente que pone en duda ese reino terrenal. Yo hablo de gente, no quiero dar nombre con todo respeto, ¿verdad? Porque esto se va a ir como un curso, se va por YouTube, se va por todos lados, se va después. Entonces, acá dice que hay gente que pone en cuestión, rechazan la idea de un reino terrenal de Cristo durante el milenio, 1000 años. Satanás es atado y da lugar al reinado milenal de Cristo. Así nomás. Entonces, dicen que Cristo había anunciado que su reino no era de este mundo. Ah, miren poco lo que encontramos aquí. Ahí le desvirtúa todito de estos pensadores. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 18:36? Mi reino no es de este mundo. Ah, no es de acá. Entonces no puede ser preterista, no puede ser historicista, no puede ser futurista. ¿Qué cosa? Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Ahí lo ya a nosotros nos descolocó totalmente. Gracias, Señor Jesús, porque hiciste esta aclaración. O si no, íbamos a quedar nosotros todos creyendo estas interpretaciones. Mi reino no es de este mundo, dijo. Ah, qué lindo. Y les parece muy mundano la idea de los redimidos puedan disfrutar con Cristo. Esta gente no cree que nosotros vamos a ser salvos. Eso es lo que está diciendo esta interpretación. Que nos vamos a disfrutar aquí, nosotros no vamos a estar con Él. No vamos a venir nosotros con nuestro caballo blanco
a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Vos sabés lo que es eso? La iglesia de Cristo va a juzgar, sí, espiritualista, va a juzgar a las 12 tribus de Israel. La iglesia de Cristo. Qué tremendo eso. Qué bárbaro. Qué cosa. Prepárese, usted tiene que saber la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Y dice, estudiar, no solamente leer, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa? Leo, internalizo la palabra, medito en ella, digiero la palabra y pienso lo que leí, pienso lo que estudié. Ahí se va a quedar. Y muchos, yo leo la palabra todos los días, pastor, yo leo. No, está bien que lea, hay que leer, pero tiene que estudiar. Porque va a haber una pregunta, ¿qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que yo leí? Leí nomás, hay algo ahí, toda la palabra de Dios tiene utilidad. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí que le parece mundano la idea de que los redimidos puedan disfrutar con Cristo en esta tierra. Pero el reino de Cristo es en el milenio. El reino de Cristo es en el milenio. No será como los reinos de este mundo. Y hay un gran número de profecías en el Antiguo Testamento que anuncian un tiempo de prosperidad para Israel en esta tierra bajo el reinado del Mesías. Así que esta objeción parece basarse mayormente en prejuicios teológicos. El teólogo ahí de repente le hacen un comentario, otro comentario, que aquello, y ahí no confunde todo a todo el mundo. Entonces, demasiado teología, demasiadas cosas así, a veces cualquier cosa habla. Entonces, seguimos, punto 4, ya estamos llegando al punto 4. La interpretación idealista. Interpretación idealista. A ver, este método sugiere que el libro de Apocalipsis no tiene relación con ninguna serie de acontecimientos específicos de la historia, sino que es más bien una expresión de los principios esenciales sobre los que Dios actúa a lo largo de la historia. Miren un poco. Vamos a descubrirle este cuarto método. Dice aquí, en este método sugiere que el libro de Apocalipsis no tiene relación con ninguna serie de acontecimientos específicos de la historia, sino que es más bien una expresión de los principios esenciales sobre lo que Dios actúa a lo largo de la historia. Dice otro por ahí que el futuro es historia para Dios. Este te puede llegar a confundir un poco. Porque acá dice, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, trata, por ejemplo, del conflicto continuo de la iglesia y el mundo a través de toda su historia. Perfecto, sí, hay un conflicto. O de la lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Perfecto, hay dos reinos que están en el mundo espiritual, reino de luz y reino de las tinieblas. Lucha de la iglesia con el mundo, eso es así y así está. Ahora, vamos a ver qué dicen. No hay duda de que tanto en Apocalipsis como en otros libros de la Biblia encontramos patrones. ¿Qué son los patrones? Por ejemplo, patrones. Los modelos serían. Muy bien. Otro. Hay varios conceptos. Patrones son modelos, guías. La escritura. ¿Sí? Yes. Patrones también puede Yes. ser, aparte de modelos, algo a seguir. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos varios conceptos, ¿viste? Ahí no hay duda de que tanto en Apocalipsis como en otros libros de la Biblia encontramos patrones que son aplicables a todas las generaciones. Vamos a ver más adelante en otro curso eso. Y esto hace que toda ella sea útil para el cristiano de cualquier tiempo que la lee. Sin embargo, hay una seria objeción que se debe presentar en este método de interpretación. ¿Cuál es? El hecho de negar cualquier cumplimiento histórico específico implica que la historia de la humanidad no se dirige a ninguna consumación concreta. O sea que para ellos dice que no termina. No hay- ¿Cómo? Puede ser sucesos recurrentes también los patrones. Ahí está. Y eso están diciendo en otra interpretación que es algo repetitivo.
En cada Algo generación, repetitivo. sí, sucede algo del Apocalipsis. O sea, sucede el Apocalipsis cuando termina una generación. Y una generación abarca 70 años. Sí. Cada 70 años, Apocalipsis. Cada 70 años, Apocalipsis. Ahora, no me, ahora sí, vamos a hacer un estudio en qué generación estamos. Vamos a hacer en otra clase un paralelo histórico y vamos a ver en qué generación estamos y cuál nos toca a nosotros. Si es así sobre este método. Entonces, sin embargo, hay una serie objeción de que se debe presentar a este método de interpretación. El hecho de negar cualquier cumplimiento histórico específico implica que la historia de la humanidad no se dirige a ninguna consumación concreta. Por ejemplo, la segunda venida personal de Cristo a este mundo, la resurrección final de los muertos, el juicio ante el gran trono blanco, no son hechos literales futuros, sino que ocurren constantemente en un ciclo repetitivo de cada generación. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Entendieron algo de esto? Esa es la cuarta interpretación que se está teniendo en estos siglos sobre el Apocalipsis. Pero después de este curso vamos a ver la verdadera. Entonces, no quería yo mezclar con la interpretación correcta, porque para que no se confunda usted. A ver, yo quiero escucharle en esta noche sobre cada uno de ustedes. ¿Qué es el Apocalipsis para usted? La revelación de Jesucristo, dijo ahí un hermano hace rato que es Andrés, dijo eso. A veces no leemos libros, ¿verdad? Leemos las cartas, leemos los evangelios, leemos los libros del Antiguo Testamento, pero el libro de Apocalipsis dejamos por un lado a veces, porque nos cuesta entender, porque está lleno de símbolos y señales. Entonces nosotros Cuesta tenemos, mucho ¿sí? entender, pastor. ¿Cómo? Cuesta mucho entender y da miedo también. Sí. Hay un hermano lo me dijo que no quería luego entrar en el curso de Apocalipsis porque le da miedo, dice. Sí, es lo que va a ocurrir. Mm. Y ahí habla, por ejemplo, nosotros dimos ya en los cursos anteriores, los primeros capítulos, por ejemplo, son cartas. Ahora por primera vez estoy leyendo, nunca ni miré, dice un hermano acá. Sí, así es. Los primeros son cartas a la iglesia fundadas en Asia, por ejemplo. Eh, Sí, claro, porque dice, escribe lo que ves. Le dijo el Señor Jesucristo a quién? A Juan. a Juan. Escribe lo que ves. Y escribió. Después dice que hay que leer un poquito más qué le pasó a Juan para ver la visión de Cristo, la visión. Porque hubo ahí cuando le vio y le dijo escribe y también cuando vio una visión, cuando vio la visión. Todo eso tenemos que entender. Pastor, Incluye, sí, ¿alguien me habló? Bueno, Apocalipsis es, sí, Apocalipsis es verdad lo que va a suceder. bueno, Lo que va a suceder, Apocalipsis ¿verdad? abarca, por ejemplo, abarca lo que sucedió en el primer siglo con la iglesia y lo que va a suceder con Sí, lo que va a Israel y suceder. con el mundo. Acordate que Juan estaba en la iglesia de Con el Pasmo, mundo, estaba sí. en la cárcel Juan. En el primer siglo se escribió Apocalipsis. Y Así la es. venida como la venida del Señor también, ¿verdad? ¿Cómo va a venir Él? Claro, muestra Todo que eso está en Apocalipsis. sí, muestra los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que la hermana Felicita quiere decir. Todo lo que usted lee en Apocalipsis son preparativos para la segunda venida de Cristo. Dios purifica la tierra con sus Esto, el instrumentos. Apocalipsis ¿Cómo? es un preparativo, ¿verdad? Sí, de Es acontecimientos que... un preparativo, como Él va a su segunda venida. Así mismo. Por ejemplo, ustedes se van a Asia
Y no encuentra la iglesia de Efeso, no encuentra la iglesia de Tiatira, no encuentra nada de eso ya. Entonces usted tiene que entender que los primeros capítulos son cartas. Después ya empieza a hablar ya de los acontecimientos futuros, cosas así, de los 7 sellos, las 7 copas, las trompetas, los anuncios de los juicios de Dios, cosas así. Cuando Satanás va a ser atado por 1000 años, que tiene el lago de fuego de azufre, el juicio del gran trono blanco, las 7 estrellas. las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas. Todo eso vamos a dar más adelante qué Las significa. 7 Sí, También sí, el es- otro. pero, sin embargo, en la palabra al principio habla de eso, pastor. sí. A ver, puedes leer, en el capítulo 1, 2, habla del candelabro de oro. Son 7 y 4 o 4 jinetes, 4. A ver, vamos a ver. A ver qué dice la Biblia, si son 4 o 7 jinetes. A ver si alguien puede encontrar eso. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Vamos a ver. ¿Cuántos jinetes son? Creo que vienen de los 4 puntos cardinales. Del norte, del sur, del este y del oeste. 4, dice. 4 jinetes. Cualquiera puede decir de que uno de los jinetes que habla de la pestilencia, por ejemplo, uno de los 4 jinetes ya pasó con la pandemia, por ejemplo. ¿Te puede decir eso? ¿En dónde queda todos los anuncios? Una de las cosas que suceder era eso, ¿verdad, pastor? ¿Cómo? Si puedes volver a preguntar, a decir. Porque eso está todo escrito. La pandemia, por ejemplo, Y la pandemia no la es... pandemia, la- estaba escrito que eso iba a suceder. eso ya habló el Señor Jesucristo en los evangelios, en las señales antes del fin. Señales antes del fin. Hambruna, pestilencia, rumores de guerra, hambre, mortandad, cosas así. Dice antes, pero no es el fin, dice otra vez. Hambre, Claro, Jesús advirtió porque le el fin, preguntaron, dice otra. le preguntaban por sus discípulos, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Pero ellos estaban diciendo por la persecución, los discípulos pues estaban diciendo por la persecución que estaban sufriendo. Le preguntaron a Jesús, pero Jesús ya le habló en otros términos, ya le amplió más la visión. Así es. No, interesante es todo eso. Pregunten, así también hacemos retroalimentación también y no se queden con la duda, pregunten si hay que... No solamente Apocalipsis, usted también puede preguntar sobre algo espiritual, puede preguntar sobre ciertas cosas, no hay drama eso. Lo importante es que usted participe, que usted haya entendido estos 4 métodos y sus dificultades. Cosa que, Pastor, sí, al parecer la imagen bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis viene a ser la guerra, el hambre, la peste y la muerte. la peste, sí. Pero esos son ya dentro de los 28 juicios de Dios sobre la tierra. La iglesia ya no va a estar arrebatada. Que sí son símbolos. Sí, son símbolos y señales. Apocalipsis está lleno de símbolos y señales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Juan escribió en griego y su Sí. lengua materna le decía otra cosa, el griego otra cosa, y también ellos usaron el libro Apocalipsis para que no sea delatado nada de ellos. Ellos hablaban en código, los cristianos del siglo entendían eso. Y capaz que en el momento de la traducción algunas cosas haya cambiado o han interpretado de otra manera también, pastor. Y lo más cercano, hermana Virginia, que tenemos del original
del hebreo original, lo más para nosotros latinoamericanos, es la Reina Valera, 1960. Sí, 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 Por eso estamos usando, pero hay otras versiones que otra cosa dice. exactamente. Pero esta es la más cercana. Va a Sí, aparecer otra Biblia que es del original. Están estudiando qué hacer porque tienen mucha lucha para editar, exactamente. porque hay más verdades ahí. A lo mejor ni alcanzamos ya nosotros. Pero Seguro, pues, pastor. mm, No sabemos qué vendrá en eso ya también. no, no sabemos nosotros. Hay una versión de la Biblia, por ejemplo, que fue editada por los Illuminati, por ejemplo. Ah, la tiene. Ya hicieron ellos su Biblia. Y la gente, y ahí en librería cristiana a veces encontrás eso. Qué barro. ¿Y cómo venden ahí, pastor? Y porque no tienen revelación, mi hermana. No entienden, no leen. Y dicen, ay, qué lindo, este yo entiendo más todavía. Yo entiendo, ay, qué bien, el otro más sido difícil, complicado. Voy a comprar esta Biblia. Y compra, sale casi 800.000 guaraníes, más o menos sale. Jepuc, y compra. Dios mío. Y ese va con su Biblia. Después nosotros le hablábamos con esta. Pero eso no dice mi Biblia, pastor, dice. Y vamos a ver por tu Biblia. Ah, acá con razón. Le tenés que explicar todito. O sea, no, no, me voy nomás otra vez. ¿Dónde salí? Dice, y se va otra vez así con eso. Se asustan todos. Por eso es importante que usted, por ejemplo, las sociedades bíblicas, por ejemplo, sociedades bíblicas que está ahí sobre Yegro, creo que está ahí en el centro. Está. Yo en estos días voy a ir a comprar una Biblia o dos Biblias por ahí de sociedad bíblica. Voy a ver ahí. Pero, Entonces, pero el mío. Sobre católico. ¿cómo? Quiero hacer una consulta, pastor. Sí. La Biblia, en principio, en primer lugar, pocas personas tenían acceso al que sabían leer, sabían supuestamente interpretar. Después, ¿en qué idioma ese era? Porque después se tradujo a un idioma para que todo el mundo entienda. Y griego. Griego era el idioma. Después está latín, ¿verdad? El Venimos más. latín era de los católicos, parece, ¿verdad? Sí, ese Latín es de los latín. católicos. Sí, Sí. sí, pero ese ya estamos cerca. Vamos más atrás. El griego. Sí. Porque no todos podían ni tenían acceso a la lectura de la Biblia y gracias a eso también se podía gobernar mucho, ¿no? Así mismo. Exacto. Ese es Constantino. Ahí está. La otra vez vos me preguntaste, lo Andrés. Ahí está. Constantino, cuidado con eso. Mató total, a mi criterio, perdón por los demás eruditos, los demás del siglo que vayan a estar saltando de su tumba en esta noche. Pero te digo nomás cómo se dice. Para mí Constantino mató totalmente la esencia del Evangelio. Mató totalmente por una, ¿cómo te iba a decir? Una imagen no adecuada, porque él, vamos a decir, materializó cosas de la esfera espiritual Sí, así mismo. para su conveniencia. Ahora no sabemos quién le dio esa idea. Yo creo que el mismo Satanás le dio la idea. Y mira, si nosotros le decimos a los otros esto, nos van a balear a nosotros. Porque Constantino es lo máximo para ellos. ¿Entendés? Por eso lo que es la política, el gobierno está relacionado con la religión, ¿sí o no? Así mismo. Sí. Y ese pues el problema de ahí viene, de ahí, de ese siglo, de ese tiempo, de este señor, que vio una visión ahí, una cruz ahí en medio de las cruzadas, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Bueno, aprovechó una visión. Él dice que es de Dios, Dios le ordenó eso. Después ya Viste que empieza la persecución inclusive a los judíos de la época. ¿Usted no sabía eso? así va. Que usted no sabía la península ibérica de España, los reyes católicos, lo que hacían con los judíos. No, Yo Le no. volvían al catolicismo bautizándole y le decían que si no eran, chao. Era así en aquella época. A los judíos, por eso se calcula más o menos de que Colón tenía raíz judía.
Y Cristóbal Colón hizo la fuga más grande de judíos hacia nuestro sector. Se dice que él le trajo a los templarios. También a todos los que no estaban de acuerdo con el régimen de la península ibérica, con los reyes Isabel, ¿verdad? Isabel la Eh, Católica, Cri- ¿verdad? Cristóforo Colombo. Ahí está. Pero hasta ahora hay investigadores que no pueden identificar su raíz. Entonces hay otros que dicen que era judío. Así que dice. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que masticar porque nadie no nos puede más meter el dedo en la oreja. No van a tocar nomás el dedo en la oreja. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra como hijos de Dios. Pero no es para pelearnos con todos nosotros, para discutir, contender, es para escucharle a la persona y ver y hablar y cosas así, ¿verdad? Y decirle, llevarle la verdad que es Jesús. Así nomás. Voy a buscar un material aquí, voy a buscar un material un ratito acá que tengo entendido, no sé si está en PPT o PowerPoint, pero voy a buscar un poco mientras que pueden hacer sus preguntas, escribir. Aquí dice, Pastor, yo quiero decir nomás sí, algo sí, con relación a esta nuestra conexión. sí, Yo tomo esto como una escuela, como un lugar de aprendizaje, sí, donde justamente porque no conocemos, estamos conectados con usted y queremos conocer. claro, Es el momento, es el súper oportuno para sí, preguntar cosas que no conocemos, que no entendemos y que queremos aprender. ya. Y Entonces bueno, y yo, sí, yo me dispongo, pastor, como una ignorante en muchas cosas y necesito aprender y necesito saber, porque eso también ayuda a que uno tenga que tomar decisiones muy importantes en su vida y sobre así todo mismo, acercarnos cada día más a nuestro Padre, que es el mayor deseo que todos tenemos, creo. así mismo Y es. eso, sí, eso yo Entonces, aclaro Yo, luego, yo porque, le, yo le quiero decir nomás a la hermana que no es que somos ignorantes, sino que somos aprendices eternos. Todos los días aprendemos. claro, yo me dispongo luego para eso, porque si digo que sé todo es porque no sé nada, ¿verdad? Porque realmente todos los días aprendemos algo nuevo. Así dijo un filósofo que sabía demasiado. Yo solo sé que no sé nada. No sé nada, así mismo. ahí vamos a ver el tema de los filósofos. Interesante el tema de los filósofos en ese contexto. Esos filósofos, ahí vamos a ver el proceso de traducción hispana, Biblia, Reina Valera. Mirá este material que tengo aquí. Miren ahí. Ahí nosotros vamos a conocer todo sobre la Reina Valera. ¿Quién era Casiodoro de Reina? Cipriano de Valera. Ahí la Iglesia Cristiana de La Serena, por ejemplo, tiene este material que nos proveyó. Yo Sí, sí. estoy en contacto con la escuela bíblica de España, de Argentina, tengo mi correo, yo hablo con los demás siervos de Dios por correo y me envían todos los materiales. Tengo autorización para ellos para enseñar, todo eso. Por eso ya habilitamos este curso, habilitamos estos cursos, ¿verdad? Para que primero nuestra casa, yo dije primero nuestra casa, lo que estamos nosotros ahí, nuestra casa, nuestra Jerusalén, primero vamos a aprender y después vamos a irnos por otro lado. Pero es interesante. Amén, así es. Amén. Esos filósofos, por ejemplo, surgieron en los 400 años de silencio de Jehová, entre Malaquías y Juan el Bautista. Tremendo eso. Se acercaban a lo que es la verdad, pero también el adversario es muy astuto, porque también, por ejemplo, a ver, si alguien me dice algún filósofo de Grecia, ¿quién era un filósofo? Aristóteles, ¿Eh? Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo. El espíritu de Grecia, por ejemplo, es Aristóteles mismo. Así mismo. Es una entidad espiritual que está en el mundo espiritual, el espíritu de Grecia, la filosofía. Entonces, aquí, por ejemplo, dice proceso histórico, la traducción de la Biblia Reina Valera, por ejemplo. Eso vamos a ver más adelante. Ahí está. España, 1520, Alemania, 1594. ¿Se acuerdan del estudio anterior? Europa Occidental. ¿Mm? Alemania, 1594, España, 1520. ¿Quién es? Ingresó al monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo en Sevilla, España. Sevilla se convirtió en la capital clandestina del protestantismo español.
¿A cuántos de ustedes le llamaron alguna vez protestante? Sí. Amén. Todo lo que no están en el catolicismo son protestantes. En la iglesia Ya, católica. ¿Vos sos pastor, protestante? pastor, en época de Strone se prohibía eso. Obvio, obvio que se va a Se prohibir. prohibía. Yo les cuento, mi abuelo, pastor de iglesia, fundador de iglesias, la persecución que tenía, le tiraban piedra cuando se iba a predicar el evangelio. A él lo único que le salvó fue que era excombatiente de la guerra del Chaco, porque presentaba su carnet después, su credencial. Eso es lo único que le salvaba y él tenía credencial de pastor también. Por eso le digo, como te digo, él llegó a predicarle al famoso Edgar Elifrán, por ejemplo, le recibió a Cristo. Usted no sabía eso. ¿Se acuerdan? No sabía. Edgar Sí, Elifrán le recibió a Cristo. En qué serio. Mi bueno. abuelo le predicó a Jesús. Así que, entonces, usted tiene que saber que toda esa persecución, como dice Felicita, hubo persecución. Y claro que un régimen no necesita luego saber nada de lo que es libertad. Libertad, porque hay guerra cultural, hay guerra espiritual, hay guerra territorial, hay guerra financiera, hay todo tipo de guerra. ¿Verdad, Andrés? Hay todo tipo de guerra. Así mismo es, pastor, así mismo es. Claro que sí. Entonces aquí dice Casiodoro de Reina, este personaje existió. Ahí dice 1520 España, 1594 Alemania. Así se introdujeron al monasterio clandestinamente las ideas luteranas de la Reforma. ¿Y ideas luteranas de dónde vienen? Martín Lutero. Lutero. Lutero, con su tesis, ¿verdad? Sí. Entonces, y la reforma, estamos en ese contexto. De ahí viene todo esto. Hasta hoy en día nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos la Biblia delante de nosotros. Porque, por ejemplo, había un traductor, creo que es inglés, hace poco he visto, que se le quemó vivo por traducir del original al inglés para Inglaterra, creo que era, y se le quemó vivo por traducir, por hacer la traducción, ¿no? En esa época. Fíjense lo que es, se le quemaba vivo. Así se introducen al monasterio clandestinamente las ideas luteranas de la Reforma y un ejemplar del Nuevo Testamento nomás había anteriormente, 1559, traducido por Juan Pérez Pineda, monje a cargo del Colegio de la Doctrina Católica. Claro, ¿En qué momento fue esto que se le quemó vivo, pastor? ¿En que- qué época? voy a conseguir, yo bajé la otra vez esa Ah, información, tengo mi teléfono. Después ahora voy a bajar sí, y voy a, porque mañana voy ya, a mostrar después del curso, voy a mostrar todo eso. Mañana voy a poner ya, PPT para... yo Sí. había leído que el último ejecutado así que fue quemado frente a la iglesia de Nostradamus fue Jacques de Molay, el último templario. Y sí, mira, fíjate que en esa época todavía coexistían las cosas espirituales profundas en el mundo físico, más o menos, vamos a decir así. Y a cualquiera que veía manifestaciones del mundo espiritual se le trataba de brujo, de vidente o de profeta o cualquier otra cosa rara, ¿entendés? Entonces era algo, lo extraño o el temor a lo desconocido producía que se le queme a la gente. Así mismo era. Por ejemplo, cuando eran llenos del Espíritu Santo, ellos pensaban que estaban todos locos ya, por ejemplo. Cuando fue la matanza de las mujeres que decían la iglesia que eran brujas, Juana de Arco, por ejemplo. también. Por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a la época de 1594, allá en la Europa Occidental, con la vigilia que tuvimos nosotros el sábado, íbamos a estar todos en el paredón fusilados, o cortados la cabeza, o colgados o quemados. Así nomás. Quemado, quemado. Se prohibía eso de la vigilia y eso prohibía, pastor. Claro, el primero que iba a estar preso iba a ser el pastor. No se Sí, podían los reunir. a él te va a llevar en el calabozo a meter. ¿Y qué dice ahora la Constitución Nacional? Gracias a Dios, ¿verdad? Hubo eso, libertad de culto y de expresión, dice. De depresión. Nadie no nos puede a nosotros decir, ah, acá usted, no, no. ¿Ah? A nadie no nos puede decir eso. Anda a cambiar la Constitución, le dice ella. Sí, A mí sí. no me van a hacer pasar agua en el oído en este tema ya. Hoy día ya es difícil. Bueno, Ah, no, ahora ya no.
No, pero por favor, estamos en libertad. Libertad de Ah, culto y expresión, dice. antes no. Ujú. Entonces, Cambió. este personaje es Casiodoro de Reina. Después, este lo vamos a ver chiquitito. Convertido en firme defensor del protestantismo, después este señor. Es perseguido por la Inquisición. Ahí está, ¿viste? La Inquisición le persigue a él. Inquisición española. Ahí está. Ahí están los españoles. Ahí están. Inquisición española, la más larga y cruel, huye con otros 10 monjes a Ginebra, entre los cuales estaba Cipriano de Valera. Usted abre su Biblia y va a ver la Biblia del oso, se le decía en aquel entonces. Reina Valera y Cipriano del Oso. Veamos. En Ginebra fortalece su fe protestante, pero por causa de la ejecución de Miguel Servet, 1553, al no estar de acuerdo con la ejecución, dice aquí, voy a salir un poco de ahí, con la ejecución de herejes, se trasladaba a Frankfurt. Estamos hablando de Alemania, cruda. Frankfurt. Frankfurt. Sí. No, tremendo. Gracias, Señor, porque tenemos esta Biblia en nuestras manos. Ya pasaron mucho esto, como nosotros también, carne y hueso, ¿verdad? Pero tenía una fe en el Señor Jesucristo tremenda. Mientras en Sevilla Amén. Mientras en Sevilla la Inquisición, en un acto público, abril de 1562, quemó un cuadro de Casiodoro de Reina. ¿A qué? Y fue declarado herejiarca, jefe de los herejes, otra vez. A la pucha. De Reina se trasladó luego a Inglaterra. La reina Isabel I. Aquí entramos. Escuche. Reina Isabel I les dio cabida a los españoles protestantes y Casiodoro es ordenado pastor en 1562. Mira por lo que hizo Isabel I. No sé, Isabel II, tercero, ahí también, pero Isabel Se I, dice no que sé. se dice ¿Cómo? que la reina Isabel I creo que era, se dice que era hombre. Ese sí que es algo muy ya Sí, profundo. llegué a leer que como eran dos hermanos, Mm. había creo que fallecido la que iba a ser la reina y entonces al varón le llevaban, vamos a decir, retirado de lo que era el castillo y le empezaron a jurar. Por eso cuando se le ve en las fotos, porque hay pintura de ella y tiene el hombro grande, la mano grande y cabalgada como hombre, o sea, así cuenta la historia. Probablemente, Andrés, esa costumbre se trasladó hacia el Paraguay colonial también, porque el doctor Rodríguez Francia también parece que no es el mismo, de su hermano, Exactamente así es. Oh, y parece que era algo para ocultar la identidad, ¿entendés? sí. Porque había muchos enemigos en ese tiempo. Oh, Vamos a No decir sé, así, yo no jugué más. claro, se explica que el doctor Francia No, no es el que nosotros vemos, y también la Mona Lisa, vamos a decir así, es otra persona. así mismo, dice que es Sí, era normal eso de despistar a los que perseguidores, bendiga por su ponerle lugar, así. que Y cubre capaz con la nomás que sangre haya de sido su hermano. con con el aceite bendito del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Toma el Jesús. control, Señor. Sí. bueno, Amén. Mario, Lolo, de todas en tu lado, ruido, Pepe. Así mismo es. Entonces, vamos avanzando. No sé si quieren avanzar más sobre este tema de la Biblia. claro que sí, patrón. Interesante está, ¿verdad? Sí, muy interesante La la. reina Isabel, conste que hoy Apocalipsis estamos dando, pero ya estamos haciendo uno combinado acá para que podamos entender. La reina Isabel I les dio cabida a los españoles protestantes y Casiodoro es ordenado pastor en 1562. En este tiempo que comienza la traducción español de la Biblia, 1562 se traduce al español. ¿Qué cosa? En España estaba en uso la versión políglota. Vamos a ver qué es lo que es la versión políglota. Complutense, dice, de Francisco Cisneros, cardenal Cisneros. Idioma latín, griego, hebreo y arameo. Que Sopa. habla varios idiomas. Corroche, sí. Cardenal. Dice, uno de los apellidos, uno de nuestros hermanos venezolanos que se congregan con nosotros es Cisneros. Ellos de Venezuela, ¿verdad? Trae ese apellido, Cisneros, Francisco Cisneros. De Cisneros. estudiar ese árbol genealógico te lleva ahí.
Sí, porque no hay, yo no suelo ver ese, ahora estoy encontrando este apellido. Le voy a decir ahora. Cardenal, idioma latín, griego, hebreo y arameo. Casiodoro usa para el Nuevo Testamento en la edición del Textus Reptus de Erasmo y para el Antiguo Testamento usó el texto masorético hebreo. Ah, qué pea los masoréticos. Más sobre ti. Andrés, vos estás en todos lados. Ay, ya. Ahora estoy en el lugar correcto. Ah, bueno. A mí una vez me escribieron del Reino Unido por mi apellido. ¿En serio te digo? Ajá. Pero yo no, yo estoy en Cristo ahora, en el nombre de Jesús. Así es, así nomás. Sí, masorético. Qué cosa, ¿eh? Masorético hebreo. Pero era lo en la época todo esto, eran los únicos que tenían ese tiempo para analizar, para investigar, para estudiar, era la palabra mayor ellos en ese tiempo, ¿sí o no? Sabían mucho los tipos, sabían mucho en esa época. Ellos se interesaban en eso y tenían la disposición y escribían todo, hacían todo. Sí. Y Entonces, muchas cosas llegó a nuestra mano gracias a que ellos también escribieron, contaron, por eso estamos leyendo estas cosas. así mismo. El fragmento muratoriano, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, la Inquisición lo calumnia en Inglaterra, dice, y se traslada a Amberes, Bélgica. En 1564 pasa muchas penurias económicas y de salud, de lo cual continúa con su traducción. A pesar de todo, continúa. Vamos a mover mi cabeza, voy a mover ahí. A pesar de lo cual continúa con su traducción. Estamos hablando al castellano, ¿verdad? Ahí está. Finalmente se El que traslada, marca yo gusto. finalmente se traslada a Basilea, Suiza, y termina su trabajo publicando Biblia en idioma castellano en 1569. Dedica su primer ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Basilea, en gratitud por el apoyo gigante a su trabajo. Se le llamó la Biblia del oso. Ahí está la foto del oso. Acá está. Acá está el árbol y ahí está la miel. Y ahí está el oso agarrando la miel. La sabiduría de La Dios. copa dulce, la copa dulce. Sí. Ah, ya. Claro. Ahí está la sabiduría del oso. Porque también hay un profeta, ¿verdad?, que habla de un libro que tragó y le fue amargo como abortivo, dice. Bueno, seguimos adelante. Se llamó la Biblia del Oso por su portada. La primera edición fue de 2.600 ejemplares. Qué mucho, ¿eh? 2.600 ejemplares. Así comienza la expansión de la Biblia al mundo hispano. 1569. Ahí dice, 1569. Llega hacia nosotros. Qué interesante, ¿eh? Esto es lo que vio supuestamente Nostradamus, ¿no? Sí. Eh, Nosotros tenemos que entender todos estos clarividentes. Antes eran clarividentes. Eso usted tiene que saber que de tanto en tanto nace gente como que tiene la neurona prefrontal más desarrollada que los demás. ¿Usted no sabía eso? ¿Cómo se llama? La médula, médula Acá, pineal, la médula pineal. sí. Eso ahora se descubrió. Por eso tienen ellos la velocidad, tienen la visión, ven cosas que no, el hombre natural así no ve, ¿verdad? Cosas así. Por eso se les llamaba clarividente, tenían desarrollado más eso. Algunos dicen el tercer ojo. Sí, así es. Así es, en el nombre de Jesús. ¿Ven? Otra cosa que quieran preguntar en el nombre de Jesús, Virginia, a ver, ¿está todo bien? Seguimos adelante. En Ojo. el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, se llamó la Biblia El Oso por su portada. La primera edición tuvo 2.600. Seguimos adelante. Si bien es cierto, la Biblia de Casiodoro de Reina no fue la primera traducción al castellano, dice, a la pocha, aparece otro. Sí, Si bárbaro. fue la primera hecha desde los idiomas originales, había Biblias, Nuevos Testamentos, traducidos clandestinamente, introducidos a España. Estos son los traducidos de la Vulgata Latina, pueblo, para el pueblo.
Pero eso Entonces, es lo maravilloso, eso es lo maravilloso que estamos viendo esto ahora. Para mí es nuevo, estoy descubriendo y me gusta. Y saber ¿verdad? que hay otro al lado y se hace más interesante, ¿verdad? Así mismo. Ahora, yo les digo algo a ustedes, cuanto más nosotros tenemos esta base, nuestra fe debe crecer más y nuestra Exactamente. oración debe ser más eficaz. Con esto pues tenemos el respaldo de saber dónde pisar. Exactamente, entonces te fortaleces, ¿verdad? Y sabes que Dios va a cumplir su palabra. Así es. Entonces, Amén. Francisco de Encinas, España, Burgos, 1518-1552, Francia, Estrasburgo, perdón, en 1543. Amén. Gloria a Dios, Virginia. Dice aquí, imprime. Vamos a ver qué imprime. El Nuevo Testamento en Encinas, en Amberes. Amberes, entonces se imprime el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa? Ya vamos a ir terminando. Acá aparece otro personaje. Juan Pérez de Pineda. Ese ya es pariente antes de Roberto. ¿Verdad, María? Pariente de Roberto. Juan Pérez, dice. Roberto Pérez. Juan Pérez de Pineda. Montilla, España, 1500. París, Francia, 1567. Emite en 1556 su versión del Nuevo Testamento. Su versión. Juan de Valdés, Cuenca, España, 1509, Nápoles, Italia, 1541, tradujo algunos fragmentos del Nuevo Testamento y principalmente comentarios de algunas cartas paulinas, que ya está empezando a extenderse más. Diálogo de la doctrina cristiana, 1529. Ahora, ¿no le parece estos hombres que estaban más desarrollados que los demás para poder hacer las traducciones, sí o no? Claro que sí. No eran cualquier persona, No, no era no era por hobby que estaban haciendo tampoco. no. Algo tenía, algo de Dios, un talento, un don, Eran algo. iluminados, pastor. ¿Cómo? Eran iluminados, digo, Y el guiados por Espíritu, el Espíritu Santo. sí, el Espíritu Santo hace todo esto, le da la capacidad al Sí. hombre, le inspira. Y Dios también prepara, Dios también hace las cosas. El escoge también. Seguimos adelante. Ahí está Cipriano de Valera. España, 1531, Inglaterra, 1602. Nos estábamos acercando. La Biblia, los sacros libros. Escuche cómo se llama ya los sacros libros. Monje campañero de Casiodoro de Reina, apodado por la Inquisición como el hereje español. Este era llamado el hereje español. Autor de la traducción llamada La Biblia del Cántaro, 1602. Considerada la primera edición revisada de la versión de Casiodoro de Reina. Se revisó otra vez. La Biblia del Oso dura 20 años, impresa en Ámsterdam. Mucho tiempo estuvo por ahí deambulando. La Biblia del Oso, Alemán. sí. 20 años. 20 años estuvo en Europa Occidental, ¿verdad? Se predicaba, había avivamientos, se fundaban iglesias, había predicadores. A veces nosotros vemos las películas ahí en el campo, había una iglesia de madera, ¿verdad? Se iban todos ahí, ¿verdad? Con esa vestimenta del siglo. Qué lindo para la biblioteca esto, si se puede imprimir eso, ¿verdad? Bueno, voy a imprimir y así con anillado. Y Exactamente. el que quiere, Ahí vamos a está. ver. Sí, seguimos. Excelente. Traducción al español del Tratado de Juan Calvino. Ahí entramos en Juan Calvino. La institución de la religión cristiana en 1597. En 1599 publicó Tratado sobre la falsa autoridad papal. ¡Ah, qué pea! Y la herejía de la misa. Mira vos. Hay libros que nosotros tenemos que leer. Son informaciones extrabíblicas. Esto, por ejemplo, este libro, vamos a buscar esto, por ejemplo. En 1599 publicó Tratado sobre la falsa autoridad papal y la herejía de la misa. Dice que hubo un papa mujer también. ¿Cómo? ¿Un Y papa se dice mujer? que hubo un papa mujer, por eso se hizo después la silla papal para palpar si era hombre o mujer. Es una nueva información que tenemos, eso es importante. Pero Sí, porque sí, usted, hay cosas que existe la silla, sí, bueno, voy a googlear, voy a bajar la imagen, existe la silla que tenía ahí un agujero como para palpar cuando se le iba a nombrar
al cardenal como papa, porque había entrado una mujer en vez de un varón. Ah, pero vos sabés que es casi bíblico eso, porque en el Antiguo Testamento los pactos se hacían tocándose la ingle, Ujú. abajo de la falda. ¿Viste que anteriormente se usaba falda? Sí, Entonces los hebreos palpaban y hacían pacto por su descendencia, por su semilla. ah, ya. Y de ahí viene probablemente Es algo de una eso. similitud, una similitud. Similitud, sí. No puede, viste, bien, ven que no pueden alejarse tanto de lo que fue realmente original. No se puede alejar. Causalidad, ¿sabes? Mm. Sí, 1599 publicó Tratado sobre la falsa autoridad papal y la herejía de la misa. La misa ustedes ya saben ya que es, ¿verdad? Sí, Ustedes ya saben por qué es la misa de esa forma. no, yo no sé. Ustedes saben dónde tuvo el origen la misa a la que hoy nosotros vemos. Usted tiene que saber que durante el reinado de Salomón nació esto que usted ve en la misa. O sea, con el rey Salomón. Sí, con el rey Salomón. De El, todas sus mujeres y sus concubinas que vinieron con dioses ajenos, él mezcló el culto a Jehová con cultos paganos. el rey Salomón le contrató a Irán de Tirot y él le envió a su hijo Irán de David para hacer las columnas del templo de Salomón. Así mismo. Y vos sabés que Salomón tenía persecución demoníaca también. Así se dice. Sí, entonces todo lo que vos ves en la misa, por ejemplo, ese incienso, ves ahí atrás si vos ves el sol, ¿se acuerdan? Sí, Sí, pasa. Bueno, y toda la luna Tiene también ahí abajo de la la mamá luna, el de sol. Jesús, ¿verdad? Cosas así, la ¿verdad? Todo luna, eso, el sol. sí, todo eso usted tiene que ver, tiene que saber que es cosa de la mezcla del culto a Jehová con la adoración a dioses paganos durante el reinado de Salomón. Bueno, entonces, acá ya hablamos de la traducción, ya nos faltan 6 placas, ya terminamos y oramos por las necesidades. Dice aquí, traducción al español del Tratado de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, 1597. 1599 publicó Tratado sobre la falsa autoridad papal y herejía de la misa, profesor de teología en la Universidad de Cambridge y Oxford, a la fin. No era Ah, cualquier cosa este. no era, ¿eh? No, Cambridge, ¿eh? Que Ah, Oxford. Bueno. Revisiones de Biblia Reina Valera, revisiones posteriores de la versión Reina y Valera hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas, 9 de mayo de 1946. Esas son las revisiones que va citando, 1999, 1960, 1995 y 2011. Hace poco nomás, ¿qué? Acá ya estamos cerca. Cuando usted googlea y ve, por ejemplo, las traducciones en la Biblia, va a encontrar todas estas revisiones. Interesante. Vamos más adelante, al número 12, al número 13, perdón. Dice aquí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Ahí está. Ahí está. Miren esta revelación que nos da, esta pepita de oro que nos está dando este material. Pueden haber todas las traducciones, pueden haber todas las revisiones, pueden haber todos los métodos de interpretación, pueden haber todo lo que pongan en duda lo que Juan escribió, todo lo que uno pueda pensar, pero la palabra de Dios permanece en los cielos, se traslada a los cielos y después de ahí desciende a quien corresponda hablar como es la palabra de Dios. Mirá vos cómo es. Es una dimensión espiritual, Andrés. Ahí queda la palabra en los cielos. así mismo. Ahí estamos viendo hoy. Qué bárbaro. Che. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte para mí. Esto Qué es fuerte y más qué todavía bueno, lo que qué estamos bueno hablando de eso. enterarlo. Qué fuerte y qué bueno enterarlo. Sí. Seguimos. Otra. Vamos a ver qué dice Isaías 46, 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella.
ciertamente como hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, más, vamos a ver qué dice aquí a salir de ahí, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Con esto ya prácticamente todo esto que escribieron se fueron ya a los camerines. Ya. Sí, se fueron a colgar botillas. Bueno, Sí, con esto ya no, para quitarte de toda la duda ya. sí, en los cielos, ahí le... Otro, Mateo 24:35, RBC, que ve esa traducción. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Claro, queda la palabra de Dios en los cielos. Estas son las revisiones, probablemente las traducciones que estamos leyendo. Otra, sí, primera de Pedro Yo 1:24-25. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Siempre. Y eso yo digo, pastor, que se refiere que al tiempo, viste que va pasando el tiempo, va pasando la gente, va pasando las cosas, la tierra va cambiando también, va moviendo también, pero siempre la palabra permanece. Yo creo Sí, que a eso se refiere también el Apocalipsis, ¿verdad? Cada cosa en su momento va pasando. claro, porque la Biblia es algo, maneja varias dimensiones, ¿entendés? Varias dimensiones. Es para todos, para todas las almas. Así mismo, para los que Inclusive, vinieron, vendrán. claro, inclusive atiende también a los que murieron, porque dice la Escritura que Dios es Dios de los muertos y de vivos, de vivos y de muertos. Todo eso tenemos que entender en un momento dado, en el nombre de Jesús. ¿Algo más que quieran preguntar, compartir, Sí. ¿Qué tal, hablar? qué tal la temperatura? ¿Cuántos grados hay ahí en el muro de los lamentos? Bueno, Ah, ahí en el muro de lamento, en este momento no. Vos sabés que hay un vidrio aquí atrás. Hay un vidrio cómo atrás y está en estoy el con muro? el ventilador acá y no puedo saber cuánto es la temperatura allá en Jerusalén. Ya. Este es el muro de los lamentos, ahí están. Están Ahí todos está, ¿eh? construidos. Qué Sí, rápido llegaste allá. rápido, volando, ahí están toditos. A ver, ahí está mi dedo, ahí está. Ahí están toditos. Ahí está. Sí. Esa muralla que ustedes ven ahí era al costado del templo de Jerusalén que en el año 70 fue derribado por el general Tito de Roma. Al otro lado, al otro lado, donde originalmente estaba el templo que fue derribado por el general Tito en el año 70, los musulmanes agarraron ese sitio y los musulmanes establecieron la mezquita ahí, allá donde mi dedo está mostrando, ahí. Por eso es lo que hay conflicto entre los israelitas y los palestinos, los musulmanes, ahí se pelean, Por ahí no hay está la guerra, cúpula de la ascensión de Dios al cielo. ¿No? ahí. Ahí es. Ahí donde está la mezquita también apareció el carnero que proveyó Jehová a Abraham cuando le iba a sacrificar a Isaac. Ahí. Qué Entonces, fuerte es pisar esos lugares, ¿verdad? sí, según mi estudio, según mi criterio y mi estudio, yo no hablo de los demás, pero ahí es un portal espiritual. Ahí. Bueno, qué fuerte es, qué gusto de dar pisar por ahí. Ahí es un portal espiritual. ¿Sabes por qué te digo? Porque los musulmanes son también descendientes de Abraham. Los musulmanes Eh, descienden de Agar, la esclava, la que yo creo fue que la... sí, por ahí ¿Eh? andamos, pisamos, vamos a sentir. Yo creo Hola, que sí, por hola. ahí andamos, vamos a sentir esa energía. Pero se me cayó. Y si vos pisás ahí, probablemente vas a ser un árabe petrolero ahí. A la vida. Claro, pensando más bien. Ahí todo el Eh, mundo se pelean por ese lugar, ¿sí o no? así es. Bueno, Israel prosperó, ¿verdad? Dios le hizo prosperar a Israel, es una nación, pero también los árabes, los musulmanes, la religión musulmana, los árabes, los islamitas, que descienden todo de Agar, también le llaman padre a Abraham. Todo eso. Entonces eso tenemos que entender nosotros como hijos de Dios que Apocalipsis va a tratar a Israel. Trata a la iglesia, trata a Israel y trata al mundo. Amén. Bueno, ¿algo más?
Eh, no, todo bien, espectacular, está muy interesante. Sí, esto es tan interesante, está que es difícil de cortar, ¿verdad? Sí, es Cada vez se difícil. pone más interesante. Felicita, ¿alguna pregunta, Felicita? ¿Algo querías aportar, hermana María, Darío? Bueno, ¿se entendió? María, ¿entendiste algo? Algo entendí, pastor, porque entré tarde ya. Sí, entiendo. Así es. Pero esto vamos a volver a hablar otra vez el próximo lunes. Interesante está. Amén. Sí, Felicita, ¿todo súper. bien? Sí. ¿Entendiste, Felicita, algo? ¿Se quedó algo Sí, ahí? sí, espectacular. Bueno, Darío, yo Entiendo. sé que él está pendiente. Él nos había pedido la Sí, conexión de los lunes. pastor, una pregunta. Sí, ¿A qué se refería herejía contrario a en una Dios. contrario a Dios? Perfecto. En el contexto que nosotros estábamos hablando, en ese término, toda innovación, revelación que no se ajustaba a lo que de la época decía, se le llamaba hereje. Sí es síntesis, sí es sencillo. Hereje, ya, ese ya es hereje. Eso no está ahí, eso no está ahí. Algo, venía Sí, algo sí. nuevo, contrario a Dios, decían ellos, y vamos a quemarle por hereje. Y eso es condenado a muerte, pastor, ¿verdad? Sí, pena de muerte era cuando Todo hereje. cuando vos ibas en contra del sistema religioso de la época, se te denominaba hereje. Sí. Había una discriminación ahí. Y había persecución y muerte para los, inclusive cristianos también que eran llamados herejes, los cristianos. Hermanos apartados, eso. Hasta ahora se usa esa palabra hereje, ¿no? Hasta ahora se usa. De Así, hereje. sí. Obvio, el hereje tú ya, así es. Como obvio, donde, eh, que Gracias, es contrario. gracias, pastor. Y a Esa lo palabra no mejor, entendía. Sí. y a lo mejor desconocen esa palabra, dicen no. Y sí, a veces nosotros no podemos estar discutiendo, contendiendo con gente, con almas que necesitan la misericordia de Dios y el Señor Jesús. Y vos sabés su grado de, vamos a decir, de alejamiento de la Escritura o de Dios, ¿verdad? Vos tenés que orar por eso, pero tenemos que orar por ellos y hablarle, ¿verdad? Porque estás hablando a lo que no sabe, ¿verdad? Y así, pues, lo que pasa es que nosotros nacemos sin saberlo, siempre Mm, se nos impone la religión, el color, el club, todo se nos impone. así mismo. Y cuando de repente se te cae la ficha, ¿verdad? Ujú, Se te abre, ahí claro, le asusta al sistema. claro, así es. Cuando ya soy diferente, Así es. Te marca. así es. Y por eso va a suceder eso. Vamos a hablar de la marca también. Nosotros, el 666, vamos a hablar de eso. Todo eso. Luciferinos, Sí. Eso va a suceder. Acuérdense que el pecado se propagó sobre la tierra, se multiplicó. ¿Va a suceder eso, pastor? Claro que O sí. hay, parece que ya está sucediendo, ¿verdad, pastor? Muchas cosas ya están aconteciendo. Por Mira ejemplo, que mira que Lucifer era hermano de Jesús. ¿Ah? ¿quién fue creado primero en el mundo espiritual? Lucifer. Sí, pero- ¿Qué le condenó a Lucifer, perdón? Lo que pasa es que, según la escritura, estamos hablando, ¿verdad? Hubo esa rebelión allá arriba. Eh, La rebelión y Jesús mismo dijo, Jesús no es que le echó a Satanás, sino que el sistema, vamos a decir así, el reino de los cielos le expulsa. Y ahí participa el ángel Miguel y con todo su ejército de un rango grande, el arcángel Miguel. Y Jesús le menciona, y Jesús menciona eso. Después tuvo que suceder todo lo que tenía que suceder para que la humanidad se restaure. Estamos Imagínate que hablando de creación de Dios, de criaturas de Dios, seres angelicales, seres celestiales también. Eso vamos a dar más adelante, su origen de cada uno. imagínate lo que vos decís, que todo un ejército fue para echarle a él, que sí que tenía un poder también.
Sí, tenía poder. Vamos a encontrar su poder en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 27, que habla de que él hacía quebrantar y temblar a las naciones en un tiempo X. En un tiempo X que el profeta Isaías vio en una visión y que también habla en el libro de Job, capítulo 1. Job y Génesis deberían estar juntos para poder Vamos, entender más. una consulta, Isaías, Sí. dijiste, Isaías, Isaías, sí, pero profeta, los de- versículos, ¿cómo? el capítulo y versículo que dijiste, Isaías capítulo 14, Capítulo 14. sí, Ezequiel capítulo 27. Ezequiel El rey 27. de Tiro es. Ese es el ah, símbolo, el rey de Tiro. Es la ok. imagen visible en el mundo físico de Lucifer. No sé para buscar eso. Ahí vas a encontrar, porque ellos toman lo físico para poder venir al mundo, ¿verdad? Mundo espiritual, mundo físico. La Así serpiente, ¿verdad? mismo. Mundo físico, reino animal. Habla a Eva y le hace todo el engaño contra Dios ahí por la ley de Jehová, vos vas a ser igual que Dios, todo eso. Le engaña, porque cuando eso, Adán y Eva estaban en un proceso de aprendizaje, estaban en un proceso de responsabilidad y de aprendizaje. Pastor, con respecto a Dani, me permití una pregunta. Sí, ¿Existió una mujer antes que Eva? la famosa Lilith. Lilith, llegué a escuchar yo. Lilith es un espíritu que apareció, viste que hubo un proceso ahí entre el diseño original de Adán y Eva eran en espiritual. Sí, Después lo espiritual se a lo, a lo a la físico. Y en ese proceso fue que apareció Lilith. siempre la intervención de Lucifer. Ah, Entonces, claro, llegué a escuchar. después, por eso después sopla aliento de vida en Adán. Ah, Sopla aliento de vida, que no es el espíritu original, sopla aliento de vida en Adán. Y le tiene que hacer a Eva del costado, costilla. de la costilla. Claro. Así tenemos que, así vos escudriñar, hay que entender, no hay que Sí, hay que quedarse todo en la parte claro, religiosa, mística, ¿me entiendes? Hay claro. que, Hay que investigar, pues, hay que- para saber la verdad. claro, entonces, cuando sucede la caída, Ujú, ahí es cuando sucede la caída de Adán y Eva físicamente, porque pecaron ellos, la parte espiritual murió de ellos. ya, Y eso es lo que pasa al reino de las tinieblas. Y ahí aparece el espíritu de Lilith. excelente, pues, Hay excelente. más cosas, ¿verdad? Que hay que profundizar ahí. Entre capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, hay muchas cosas ahí. Más otra vez el número 2, ahí hay que ver. No es que a Ujú, veces nosotros leemos todo junto, sí, porque se recopiló todo junto, porque cada versículo era un pliego grande así. Ese se une otra vez. ¿Verdad? Otro capítulo, otro pliego grande, ¿verdad? Así sí, nomás. Pero nosotros lo que tenemos es todo junto. 66 libros son. sí. Por eso tenemos que atender bien, leer bien. Interesante está, eso está en Génesis. Así mismo, Caín, por ejemplo, quien es el hijo del diablo, ¿verdad? Así dice. así mismo. Ujú, Bueno, y así. en el nombre de Jesús hay muchas cosas. Oramos entonces, ¿le parece? Para descansar. Sí, va. Bueno, Bueno, oramos. Padre, te damos las gracias en esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre, te damos la honra, te damos la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Gracias, Señor, por este tiempo y este espacio, este medio que tú nos brindas para poder conectarnos. Estar en tu Porque presencia. escrito está en tu palabra, Señor Dios mío, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú eres, Señor, el que toma el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Y que la unción del Espíritu Santo, la unción, Señor, descienda sobre, Señor, sobre Gracias. Virginia, sobre Darío, sobre Felicita, sobre Andrés, Gracias. sobre Ruth, sobre, Gracias. Señor Dios mío, Alicia en esta Gracias. noche, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos, Señor, tu mano de poder sobre ellos. Señor, guardándole, Señor, de toda acechanza del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad y cancelamos los planes del diablo en esta noche que viene por hurtar, matar En y nombre de destruir. Jesús. Gracias, Anulamos sus Señor. obras.
En el nombre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, declaramos, Señor, libertad del espíritu, del alma y del cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos y hablamos sanidad en los cuerpos. En el nombre de Jesús en los órganos, sanidad en los órganos. Padre Celestial, en esta hora, provisión para el que lo necesita. En el nombre de Jesús, venga esa provisión, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que haya, Señor, esa conversión por la autoridad y el poder de tu palabra. Empieza a tocar, Señor, las casas, empieza a tocar las familias. Señor, ten misericordia. Escrito está en tu palabra que tú vas a aumentar la misericordia. En el nombre de Jesús, Señor Dios mío, en esta noche te pido que aumentes la misericordia sobre cada uno de nosotros. Aumenta tu favor, aumenta tu fidelidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Dios mío, yo me entrego y nos entregamos todo a ti, Jesús, sin reserva. Señor, porque entendemos quién es el Señor Jesucristo hoy día. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por este descanso que vamos a hacer. Mañana será día de victoria, día de cielo abierto, día de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos ustedes. Amén. Amén. Nos encontraremos próximamente. En el nombre de En el nombre de Jesús. Que descansen. Igualmente amanezca bien sano y salvo. Gracias. Amén.